Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Disculpad un cierto retraso, son los problemillas del directo, que a veces no logramos coincidir las cosas. Bueno, agradeceros una vez más que estéis aquí en esta segunda sesión del seminario. Y antes de empezar la sesión, dos cosas prácticas. En primer lugar, pasaremos un listado de asistencia. Recordad que tenéis que firmar si queréis el certificado de asistencia. Y si aquellos que no estáis inscritos, por favor, hacedlo en la página web, perdón, en el link que hay para ello, más que nada para poder ir recibiendo toda la documentación que os vamos enviando de las sesiones. Entonces, daremos paso a esta primera sesión. En primer lugar, dar la bienvenida a nuestras invitadas hoy, a Remei Sipi y a Trifonia Melibea Obono. Ambas son escritoras. Bueno, tienen un perfil, como podéis ver en el dossier, tienen un perfil muy completo y una trayectoria, en un caso muy dilatada. La de Remei ha ocupado diferentes cargos, se ha ocupado de diferentes cosas en el ámbito de la cultura. Es un referente de la cultura y de la literatura aquí en España, de la literatura africanas. Melibea, Trifonia Melibea, Mel, ¿no? Mel es una joven investigadora con una trayectoria brillante, a pesar de su juventud, doctoranda. También está estudiando el doctorado en género, ¿verdad? En España. Y ambas guineanas, ambas mujeres africanas, de grupos étnicos diferentes, tal y como señala Mel en el dossier, ¿no? Que en Guinea Ecuatorial hay hasta 7 grupos étnicos diferentes. Ella dice que es fan de Murcia, ¿no? De la etnia fan de Murcia. Remei es bubi. Y ambas nos hablarán hoy sobre las realidades y las representaciones literarias de la mujer africana, guineo-ecuatoriana, con las especificidades que tiene en Guinea Ecuatorial y según las etnias. Y a partir, dijéramos, este trayecto a través de las diferentes literaturas. Así que, sin más preámbulos, agradecer la presencia de estas invitadas y cuando queráis. Remei, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Lupe, a Mar y a la Universidad Autónoma el hecho de haber iniciado ese proyecto, primer seminario de interseccionalidad, feminismos y traducción. Yo creo que vais a tener suerte porque cuando es un primer acto sobre mujeres africanas y estoy yo, doy suerte. Ello quiere decir que vamos a tener un segundo, un tercero, un cuarto, y algunos de vosotras que estáis aquí estaréis en la mesa porque os habréis nutrido y os habrá interesado mucho África. Según el enunciado, vamos a hablar de literatura, pero yo pensé que antes de entrar en la literatura escrita por mujeres y de hablar de las escritoras guineanas y otras escritoras africanas, estaría bien que nos situáramos un poco en África y las mujeres africanas. Por lo tanto, yo he traído un pequeño literatura para animar el tema, y ya sé que ahora por internet podéis encontrar la Biblia y en verso, pero por internet no me encontraréis nunca. Cuando terminéis me podéis tocar, es diferente. Mujeres africanas y literatura. Yo he puesto mujeres africanas y economía. A mí me gustaría que antes de que habláramos de literatura, supiéramos, ubicáramos a las mujeres africanas. Estamos viendo aquí mujeres africanas en una zona rural, incluso en un congreso, yo creo incluso que podríamos decir que es Ruanda. Aquí estamos viendo mujeres africanas de una zona rural con su moto, con su tal. No he querido traer en primer lugar a las mujeres de la zona rural. Algunas estadísticas que hemos de tener en cuenta. Hemos de tener en cuenta esto: el 11% de la población mundial son africanas. El 56% de las africanas siguen siendo analfabetas
en lengua de la colonización, porque en lenguas africanas son grandes creadoras de estrategia para la supervivencia de este continente. Aquí hay un error, que en lugar del 2014 es 2004. El 2004, el porcentaje de mujeres africanas analfabetas era el 56, pero ahora, en la actualidad, ha bajado muchísimo. Es importantísimo para todas las mujeres africanas. Está en el 32%. Es un gran avance. Aquí tenemos, por ejemplo, estas mujeres estaban en el objetivo Dakar, que es el desarrollo milenio. ¿Qué es el objetivo Dakar? Es una reunión que se encontraron mujeres de toda África y alguna que otra. Aquí vemos a María Teresa de la Vega, que está últimamente muy vinculada con África. Yo estuve con ella en Costa de Marfil con un montón de mujeres africanas de todas las procedencias. Tenemos el objetivo Dakar, que yo haré que Lupe, se lo entregaré a Lupe para que os haga una copia. Yo tengo 6 puntos del objetivo Dakar: extender y mejorar la protección y educación integral en la primera infancia, velar porque antes del 2015, ya hemos pasado el 2015, pero ahora estamos diciendo el 2020, 2020, que las hijas, o sea, las niñas y los niños puedan tener acceso a la enseñanza primaria, sobre todo a las mujeres, aumentar, en fin, un montón de decálogos del objetivo Dakar que os lo daré. Diversidad de mujeres africanas. Vemos estas mujeres africanas son de la zona rural, vemos esta joven estudiante en la zona urbana y vemos esta mujer que a lo mejor es de la periferia africana. La periferia africana son las zonas que están a las afueras. En Guinea Ecuatorial decimos Nyumbili, todas aquellas zonas periféricas, pero son todas diversas y mujeres que están en el África rural. Acostumbro a decir que solo la educación puede liberar a las mujeres africanas. Es bien verdad. Ahora que ha bajado la estadística de las mujeres que no iban a la escuela de un 52% a un 32%, ello quiere decir que dentro de unos años a lo mejor podremos decir en igualdad de condiciones una niña y un niño están en muy buena situación en África. Todos esos son niños que van a la escuela. Aquí tenemos mujeres en el poder en África. Luego veremos unas cuantas. Tenemos a esta mujer, por ejemplo, africana, importante. Tenemos esta, que había sido presidenta de Malawi. Tenemos esta famosa Helen Jones, que había sido presidenta de Liberia. Tenemos esta mujer, presidenta de Mauricio. Saben que en la actualidad, ahora mismito tenemos en Etiopía, que acaban de nombrar una mujer. Esta había sido. Son mujeres que. Dime. ¿Cuál? Santa África. Sí. Todas estas son mujeres que vale la pena tenerla en la memoria. Luego, también traía mujeres en la economía africana. Tenemos grandes mujeres, pero una de las economías africanas que se usa muchísimo es la del tontín. El tontín es una. ¿Alguien sabe qué es el tontín? Nadie sabe qué es el tontín. El tontín es una economía popular que se utiliza en África fundamentalmente y lo utilizan las mujeres. Se reúnen un grupo de mujeres, pueden ser 4 o 5, dependerá del potencial económico de ellas. Se reúnen, ven aquí, se han reunido y fijan una cifra y dicen, oye, vamos a ver si con esta cifra podemos hacer un grupo rotativo
que cada mes o cada semana o cada 15 días dependerá del proyecto o de las ganas o de lo que pacten, cada uno de ellas irá recogiendo el dinero de una manera rotativa, de tal manera que incluso el Banco Central, el Banco Mundial, llegó en un espacio de estas mujeres y les dijo: mujeres, pero qué tontería hacer esto rotativo cuando hay bancos. A ver, podemos mirar de ingresar el dinero en el banco. Entonces estas mujeres respondieron: sí sabemos que hay banco, pero muchos de los países africanos, a lo mejor el día que tú necesitas el dinero para ir al banco, no lo tienen disponible. Por lo tanto, nosotros queremos tener la seguridad de que nos encontramos con nuestro dinero. Decirles que aquí, en Cataluña, en la zona del Maresme, amigas mías, tenemos un tontín. No es porque no sepamos que está la Caixa, sabemos que está la Caixa, pero nosotros lo tenemos como un espacio de relación. Nos encontramos allí, hablamos, nos ayudamos, etcétera, etcétera. Incluso a veces cuando le toca a una de las compañeras recoger el dinero del tontín, muchas veces decimos: no, ¿sabes qué? A mí me hace falta porque estamos en diferentes tontín, porque estamos en mes de octubre y es preferible, o septiembre, que es la época de las matrículas, si me puedes cambiar, sin ningún tipo de dificultad se hace el cambio. Tanto en África como las que tenemos tontín en Europa, no hay nada escrito, sino es un pacto de caballeros. Esos son diferentes tontín que encontraréis en las diferentes zonas. Si lo quieres también te lo puedo pasar para que lo pases a los alumnos. Economía en la zona rural. Esas mujeres van al campo, prepara todo, tal. La cosa no acaba aquí, sino que luego pasa al mercado porque tienen que vender lo que han cosechado, etcétera, etcétera. También hay economía, mujeres empresarias, que no solamente están esa economía de vender en el mercado de esta manera, sino ese tipo de mujeres también las encontraremos en África. Por lo tanto, esta diversidad que existe en África la encontraremos en las mujeres africanas que podemos tener en cualquier esquina de nuestra querida África, sobre todo tanto en la zona rural como en la zona urbana. Ahora pasaba a lo que les he preparado sobre literatura escrita por mujeres. Literatura de mujeres. El patrimonio literario africano se nutre de dos formas de creación, la oral y la escrita, estrechamente ligadas entre sí. En la literatura oral, por ejemplo, cada intérprete añade, transforma u omite ciertos pasajes de tal manera que una misma narración hecha por distintas personas puede tener un final completamente diferente. Yo soy una persona que escribe cuentos, tengo un par de libros de cuentos, tengo cuentos sueltos. Entonces yo, este mismo cuento, me pongo aquí, os lo explico, porque estoy en la Autónoma, gente distinta, quizás mentalidad distinta, entonces yo me sitúo a explicar el cuento en el marco donde estoy. Y observarán que nunca digo, colorín colorado, este cuento se acabó. No, porque los cuentos africanos no se acaban. Porque si lo explico aquí en la Autónoma, les puedo decir, pues, así me contó mi abuela este cuento, por lo tanto, por esto se los he contado de esta manera. Y este cuento puede continuar porque detrás de la casa de mi abuela vivía otra abuela que contaba este cuento y lo cuento hasta acabar. Si lo cuento con unos niños africanos en mi pueblo de Rebola, donde no hay luz, nos sentamos todos en el suelo, yo con mi pipa. Cuando estoy terminando el cuento digo, chicos,
este cuento que les he contado, la mitad me lo he inventado, porque les he visto la cara que tenían ganas de escuchar a una vieja contarles un cuento, y yo he aprovechado la coyuntura y les he contado un cuento. Pero mañana, cuando mamá Subari os cuente el cuento, a lo mejor el ladrón, el perro, la gallina, etcétera, desaparecen de este cuento porque allá donde ella lo cuente no hay gallina, ni ladrón, ni perro, ni nada. O sea, mismo cuento, pero el final es distinto. A través de nuestros mayores, auténticos archivos de nuestra historia, verdaderos bibliotecas vivientes que han recopilado y depositado oralmente la memoria colectiva de nuestros pueblos. Otra cosmogonía. La literatura oral encuentra su esplendor entre los siglos XII y XVI de nuestra África. La tradición oral que encontramos en los diferentes aspectos de la vida cotidiana africana ha dado cuerpo a la cohesión de esta sociedad, cumpliendo una función esencial en cuanto a la vida cotidiana. Nacimiento de un niño, muerte de un abuelo, todo el ciclo vital. Nacimiento de un niño por las noches, en los pueblos necesitamos tener algo lúdico que no sea la televisión, entonces nos encontramos ahí, explicamos cuento. La muerte de un anciano. La muerte de un anciano en los pueblos africanos, y les digo concretamente en mi pueblo de Rebola, es una fiesta, porque este anciano ha cubierto su ciclo vital. Entonces hay que contar cuentos, hay que bailar, y las canciones que se explican o se cantan en este espacio son canciones de alegría. Oye, abuelo, qué bien. Y si este abuelo en la comunidad había hecho mucho bien, en fin, ahí es donde cada uno expresa lo que piensa de este abuelo en forma oral. Generalmente, la narración de las historias, las adivinanzas y los proverbios se realizan después de cenar y en casa de la abuela, y esta abuela no necesariamente tiene que ser abuela biológica. La abuela de mi amiga, la abuela de mi vecina, es mi abuela en el argot nuestro. Esta mujer acostumbra a ser persona de edad avanzada y por lo general viuda, mujeres que pueden hablar con libertad de cualquier tema y sobre todo los temas de socialización en el ambiente. En fin, entonces llega la literatura escrita. La literatura escrita, no, antes de entrar en la literatura escrita, en la literatura oral encontramos mitos, habitualmente relacionados con la historia sobre la formación del mundo, leyendas que aseguran la continuidad de la conciencia del grupo, los cuentos con marcado carácter animista y donde son los elementos de la naturaleza, que son los animales, los que en muchos cuentos africanos es lo que encontraremos. Los proverbios, auténticos referentes de la estructura étnico-programático de la propiedad social. Luego aparece lo que es la literatura escrita. La literatura escrita, encontramos, que luego les pasaré una diapositiva de Elie Mayo. No es lo mismo lo que escribe Elie Mayo, mujer sudafricana, o la que escribe Buchie Mechita, mujer nigeriana que vivía en Londres. Elie Mayo nos presenta en sus escritos el tema, sobre todo el tema
del racismo, el tema étnico que en Sudáfrica, todo ese tema de la problemática del apartheid. En cambio, Buchi Emechita nos habla de la poligamia, nos habla del arraigo, nos habla de los niños, nos habla de la delicia de la maternidad, etcétera, etcétera. Aquí les presento a Buchi Emechita. En este libro, Buchi nos habla de las delicias de la maternidad. Es un libro descatalogado que no lo encontrarán, pero si van a una biblioteca lo pueden encontrar. Para mí es un gran libro. Es un libro muy, muy interesante que para mí, Buchi aquí desterra el tópico de la maternidad. Las mujeres africanas generalmente nos dicen que tenemos de 6 a 7 hijos, la que les habla solo tiene una. Algunas mujeres africanas no se han pegado un tiro porque no son madres, pero generalmente dice que todos queremos ser madres. Buchi aquí explica a una joven que no podía ser madre, se divorcia, la repudian casi, se casa con otro señor que vive en la zona, en la ciudad, ella vivía en el pueblo, en la ciudad, y empieza a tener hijos, etcétera, etcétera, pero al final muere sola. Por lo tanto, las delicias de la maternidad aquí no se puntúan. Aquí tenían un ensayo de Remey Sipi, que podrán encontrar las estadísticas que he apuntado, podrán encontrar en este ensayo movimientos sociales, feminismos africanos, literatura escrita por mujeres, etc. Aquí tenéis Lejos de Ghana. Esta joven, Taye Salasi, esta es su primera novela, traducida en castellano. Lejos de Ghana, a mí me pareció un libro precioso. Este sí que lo encontráis en las librerías y os aconsejo que lo leáis. Aquí Teji nos explica la vida de una familia. El papá es ganés y la mamá es nigeriana. Nace ella en Estados Unidos en el libro, pero Teji nació en Inglaterra. En el libro la protagonista nace en Estados Unidos, entonces explica las relaciones de la madre, el padre, que el padre se queda ahí, luego el padre pierde el trabajo porque le acusan, en fin, lo podéis encontrar. Luego tenéis La bastarda, de una joven guineana, Tifonia Melibea Obono. Esa chica yo la conocí en un... ¿De qué viene la risa? Sí, es una escritora guineana, Tifonia. Tiene... Aquí, al menos mírame. Es joven, tiene 3 libros, La bastarda. Estás aquí, guapa. Hola. ¿Sabéis por qué no la miro? Porque es una mujer fan. Entonces, en Guinea Ecuatorial hay diferentes grupos étnicos. Están los fans, los bubis, los ndoes, etc. Y no nos podemos ver. Y yo a Melibea no la miro. Decirles que es una de mis grandes amigas. Es una joven que le he seguido. Y sobre todo, cuando voy a Guinea, el trato que me da. Melibea estudió fuera, en Murcia, pero cuando voy a Guinea, como soy la mayor, me da el trato de mayor reconocimiento. Remey viene a Rebola, yo recuerdo el último viaje, estaba embarazada así, y le veo, yo vivo en Rebola, que es una zona rural, para ir a mi casa, de andar un caminito, y ella fue al pueblo. Yo no vivo al pueblo, vivo en las afueras. Yo soy europea, hombre. Melibea, yo la veo venir con una barriga. Digo, pero si es Meli, o sea, hay muy buena relación. Os recomiendo sus libros, están en librería, y es una muy buena feminista, interesante feminista. Mariana Mba, Mi carta más larga. Estaba hablando con el editor de One Africa, diciéndoles
que a ver si teníamos la posibilidad de traducir ese texto. Ya está descatalogado, por lo tanto, es un libro que los que os interesa la literatura africana podíais hacer con él. Es un libro muy, muy interesante. Mariana Mba. Mi carta más larga. María Ansue, yo cuando le pasé a Lupe, le dice, de María Ansue a Isabel Micue Rope. Tenemos aquí a Melibea, que hablará de ellos, pero María Ansue es la primera mujer guineana que escribió una novela. Para nosotras, las guineanas, es referente. Muy amiga mía, también del colectivo FAN, teníamos una muy buena relación, nos encontramos una vez fuera de Guinea y tuvimos un rifirafe que no os lo contaré y así me buscaréis para que os lo cuente. Tenemos premios Nobel africanos, que también teníais que empezar a conocerlo. La difunta Wangari. Tenemos la que ya os presenté, la señora Helen, la joven también liberiana. Tenemos esta mujer que me gusta presentarosla, que es una mujer para mí súper interesante, que está haciendo un buen trabajo en Costa de Marfil. Si soy capaz de entrar a la última diapo, a ver si soy capaz, ¿eh? Sí, he sido capaz. ¿Veis? Esto es la conferencia, el título de la conferencia. Esas son las estadísticas que os lo he pasado, pero no quería dejar pasar esa estadística. Cuando os he presentado las estadísticas, tenía esta aquí, que quiero que os quede. Más del 90% de las ruandesas tienen trabajo. Ruanda, país donde hay más mujeres en el Parlamento, más del 60%. 4 de los 5 países con más porcentaje de mujeres empoderadas del mundo están en África. Nigeria, Ghana, Botswana y Uganda. Quería presentaros esto. Este es un libro que os hice fotocopia, lo podéis leer, Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial, lo escribí yo, porque en las antologías sobre escritoras brillábamos por nuestra ausencia las mujeres. María Ansue, aquí tienen a María Ansue, su libro de cuento, en el otro lado os presenté cómo está la Guillermina, joven, que os hablará Melibea. Aquí tengo a Buchie Mecheta y a Hele Kuzmayo. Hele Kuzmayo, Llamarme Mujer, veréis que habla del apartheid, del racismo en Sudáfrica y tal. Y Buchie Mecheta, no ya Las delicias de la maternidad, sino que Hinde, también descatalogado, que es un libro también brillante. Mi carta más larga. Este libro, Cencele, yo lo tengo de una edición muy antigua, pero he visto en internet esta edición. Ello quiere decir que lo habrán podido reeditar. Es un libro bellísimo sobre la situación de África y sobre todo Sudáfrica, las jóvenes que trabajan en domicilios de blancos, etc. Los que aguardan un libro de Fatou Diome, que también lo encontrarán en cualquier librería, libro interesantísimo, escrita por una mujer negra. Chimamanda no hace falta que os lo presente, la conocéis todas, en las librerías están llenos sus libros, os digo que lo compréis y lo leéis, etcétera, etcétera. Todos deberíamos ser feministas, es un librito pequeño, en fin. Tenemos el último libro de Toni Morrison, El origen de los otros. Recién salido, está en catalán, está en castellano, está en inglés. Es un libro pequeñito, se lee muy bien. Por último, mi gran amiga Victoria Evita Eka
Kanga, su último libro. Tiene otro libro, Mogambo. Esta mujer es guineana, de la etnia Ndoe, canta y escribe. Muchísimas gracias y espero que les haya pasado meramente una pequeña información. Gracias. Hola. Hola. Parece que la gente se está viendo ya. Bueno, a mí me gustaría empezar a hablar de Guinea Ecuatorial, pero de Madrid. La última vez que estuvimos en una mesa hablando sobre Guinea desde el punto de vista feminista, ¿no? Hace como un mes, en octubre. Guinea cumplió 50 años el 12 de octubre de ese año 2018 y pues en Guinea se montó la de Dios, ¿no? Un desfile súper grande, todo bien y para nuestra sorpresa en internet, en WhatsApp, en Facebook, circulaba una lista muy larga, ¿no? De los líderes independentistas y en esa lista solo figuraba una mujer. De los 100 independentistas solo había una, Pilar Momo, ¿no? Esa lista pues creó un debate en espacios de mujeres, en los espacios oficiales de Guinea no se habló de la ausencia de las mujeres, pero no es ninguna novedad. A día de hoy yo creo que el único espacio que le ofrece a la mujer guineana la posibilidad de poder hablar libremente sin ningún tipo de censura es la literatura. La literatura escrita por mujeres. ¿Por qué? Porque en los últimos años en Guinea hay tres centros culturales, el Centro Cultural Guineano, el francés y el español. Y las únicas ocasiones en las que yo he visto que los problemas de la mujer se pueden hablar libremente y proponiendo alternativas es cuando una mujer ha presentado un libro. Literatura. Todas las mujeres no, las que son feministas en Guinea. Que para decir que yo soy feminista, pues hay que ganarte una lista de enemistades, ¿no? Eso es lo más seguro. Entonces, cada vez que se presenta un libro, el último libro que se presentó, creo que mañana, Isabel Ropé volverá a presentar en el Centro Cultural Francés su libro, ha sido invitada y también se volverá a crear el debate de siempre, ¿no? Porque cuando las mujeres hablamos de nuestros libros es el único momento en que hablamos de nuestros problemas sin ningún tipo de tapujo. Guinea Ecuatorial cada día son más etnias, por ahora 7. Hay etnias que no, por ejemplo la etnia pigmea, en Guinea existen pigmeos, pero siempre, casi nunca se cita a esa etnia cuando se habla de las etnias de Guinea Ecuatorial. Últimamente se está hablando de esta, es algo positivo y cada etnia tiene una tradición diferente. Entonces, en los centros escolares, en los libros de texto, en primaria, secundaria, bachillerato y luego universidad, no aprendemos las lenguas étnicas. Cuando tú tienes pocos años no te parece una preocupación, pero a medida que vas creciendo y tienes que investigar, te encuentras con una barrera muy grande y no puedes investigar como te gustaría. Hay un momento en el que te dicen, tú eres fan y eres la mejor, o tú eres Ndowe y eres la mejor, porque en nuestro país el tema étnico es bastante tenso. Lo ha dicho Remey ahora. Pero llega un momento en que cuando tú sales, por ejemplo, de un pueblo de Bata, te vas a un pueblo de Anobón, aunque tú no hables el anobonés, ves a una mujer anobonesa y la vida que lleva no es muy diferente a la que tú llevas. Entonces tú entiendes la relación de, con lo mucho que yo no hable esa lengua, con lo mucho que me hayan dicho soy mejor porque pertenezco a una etnia, hay algo que me une a la mujer de la otra etnia, que es la condición de mujer.
Entonces, ahora, últimamente, hay un movimiento literario en Guinea que, aunque ella ha dicho que comenzó con María Anzoué, contamos con María Anzoué, contamos con Remey y contamos con Raquel. Son las 3 mujeres que tenemos en Guinea, las que escribimos en esos últimos años como referentes. Las que nos han dicho, oye, ese territorio que vienes a pisar, la literatura, es un territorio espinoso. Coloca la pierna aquí, aquí no puedes porque tropiezas, aquí no porque... Entonces, esas 3 son las que han empezado ese movimiento de mujeres que escriben a través de la literatura, mujeres que cuentan sus vidas, las de las otras mujeres, y que te dicen cuál es el campo que estás pisando. Y el título de la conferencia que tenemos que hablar de realidades y representaciones de la mujer africana. La mujer africana es muy diversa, súper diversa. Yo me voy a centrar en las 2 últimas obras que se han publicado en Guinea, Anita Iteikoto y Isabel Rope Bingamot. El libro de Isabel de Anita Iteikoto salió, pero es un libro que tiene su propia historia. Es mejor que no introduzcamos el tema aquí, pero es un buen libro. Y el de Isabel. Empezando por el libro de Isabel, con la portada, vemos a una mujer con una lágrima, se cae una lágrima, el título es Enfant et Bingamot, y se ha traducido en Guinea como el clamor o el llanto de la esposa, de una esposa. Pero es que en la tradición fan, Ngamot no es solo esposa. Ngamot es, como se dice en castellano, se decía, ¿no? En tiempos de Franco, creo que todavía quedan algunas características, es como decir la señora de un señor. Es el paso de la soltería a estar casada, porque en la tradición fan mot significa persona, y se habla de mot cuando se hace referencia al hombre y no a la mujer. Ese es un debate que la autora suele mantener con los detractores de los que no están de acuerdo con el título y cuestionan, ¿no? Y luego también la obra de... si aquí ya se habla de el llanto de una esposa, en la obra de Anita Iteikoto el título es Sollozos de mujer. 2 mujeres llorando. En las 2 obras, a medida que las autoras van narrando, van contando historias, podemos ver, cuando se pueda leer, por ejemplo, Bingamot es una obra autoeditada, apenas quedan ejemplares. La obra de Anita Iteikoto, Sollozos de mujer, solamente tengo aquí, ella tenía un ejemplar que fue pasando que fuimos leyendo cada una, o sea, apenas tenemos los ejemplares por las dificultades que luego ya iré citando. En las 2 se habla de un tema en Guinea que es considerado un tabú, que es la violencia de género. De tal forma que hasta ahora en Guinea Ecuatorial no hay una ley que penaliza la violencia de género. Se castiga como una falta, algo. Tu pareja te ha dado una paliza y se entiende por maltrato cuando es un golpe físico. El maltrato psicológico, la violencia de género que tiene que ver con la economía y con todo lo demás, no es considerado en la mente de la población un modelo de violencia, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en las 2 obras cuando las podamos leer? En las 2 obras se narra la estructura política, ¿no? La sociedad, cómo está estructurada lo que son los cargos políticos, las mujeres, su autoestima, cómo renuncian ellas a sus cambios, a sus sueños, a lo que quieren en sus vidas, a cambio del matrimonio. Se va viendo dentro de la etnia y cómo hay un encuentro en el sentido de, por ejemplo, también ha salido un poemario de la chavala se llama Adelaida Undúa. El título del libro es Esta soy y esto quiero. El libro narra la vida de una mujer anobonesa, ¿no? En su andadura. No hay mucha diferencia entre lo que cuenta esa chica anobonesa que pertenece a una etnia diferente a lo que puedo contar yo en una novela que escribo, ¿no? La violencia se repite. Digamos que por ahora en la literatura es el espacio donde se produce ese pacto de mujeres, donde las mujeres nos podemos encontrar y hablar de los problemas, ¿no? Y cojo el libro de una chica anobonesa, lo leo y me entero de lo que pasa con la mujer dentro de la
de la tradición aragonesa, porque como he dicho, hay un problema étnico que crea bastantes tensiones, ¿no? Otras cosas que podemos ir viendo en la novela es cómo las mujeres, las niñas se casan en la adolescencia precoz, en la adolescencia tardía, y encuentran en el matrimonio una forma de evadirse de los problemas sociales, pero luego cuando están en el matrimonio se encuentran con problemas mucho más graves. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, lo que es el franquismo negro. Se ve mucho en la obra Bingamot, cómo está estructurada el mundo político. Se va viendo cómo los discursos que salen en los medios de comunicación, la manera de informar, por ejemplo, cuando entramos en el Nodo es el archivo aquí del mundillo franquista, ¿no? En aquella época. Entonces, la forma de estructurar las noticias, soy periodista también, ves que hay una reproducción de ese modelo de vida, ¿no? Y luego también la forma en que se visten las mujeres, cómo se educa a la niña, la sección femenina está presente en la obra de Bingamot y en las obras anteriores, ¿no? Pero hoy toca hablar de Bingamot y de Sollozos de mujer. Entonces, quiero insistir un poco en el tema de los matrimonios tempranos. En Guinea existen dos especies de mundos. Las encuestas oficiales que son de las Naciones Unidas, PNUD, UNICEF, y la vida real de la población, al menos en ese caso, de la mujer. ¿Qué pasa en nuestro país con las niñas? En las dos novelas estamos encontrando, por ejemplo, la división sexual del trabajo. Desde que se narran los sollozos de mujer, la niña es muy joven, se queda viviendo con la abuela le da la educación que conoce, más tarde se va a la ciudad y vive con la madre, se sigue reproduciendo esa división sexual del trabajo donde la niña en el hogar tiene una sobrecarga de trabajos. Por ejemplo, si una persona de aquí se va al Centro Cultural Español o francés o ecuatoguineano por las tardes a las 6, las 7, vas a encontrar a mucha gente joven, pero vas a encontrar a más niños que niñas, porque a esa hora la niña tiene que estar en el hogar, haciendo labores del hogar, etc. Entonces, en la UNGE, donde yo estoy dando clases, la UNGE, la universidad, estoy dando clases allí, te das cuenta de que muchas veces la niña llega a clase, también doy clases en algún instituto, los demás están atentos, ella está medio dormida, porque ha estado trabajando en el hogar. Y cuando llega a la escuela, apenas se queda con algo. ¿Y qué suele pasar con esas niñas? Que cuando en el hogar no encuentran un lugar, como dice Anita Isekoto en la obra, en la casa de mi madre, de la abuela yo no tenía lugar, en la casa de mi madre tampoco, entonces me voy al matrimonio. Ella se va al matrimonio y voy a leer aquí algún pequeño párrafo en el que ella define al marido. Era mi hermano, mi padre, mi tipo, mi novio. El Salvador, la persona que solucionará todos mis problemas. Nos entendíamos muy bien, pese a la diferencia de edades. Me llevaba al colegio, compraba el almuerzo, pagaba el crédito de mi teléfono. Se responsabilizaba de mi material escolar. Lo que más me gustaba de él es que era un hombre muy adherido a la tradición. Luego sigue contando, me había enamorado de él. Tenía proyectos que quería llevar a cabo y que con su ayuda todo sería perfecto. En el sentido de que gran parte de las niñas, desde el momento en que la niña fanga la mayoritaria en Guinea Ecuatorial, desde el momento en que la niña empieza a menstruar, la educación de la niña se deja en manos de un amante que puede tener, un novio, un marido. Pero esa sociedad no solamente te exige que tú traigas dinero a casa porque eres una mujer, también te exige que tú seas fiel, que seas una buena mujer, y muchas niñas suelen terminar en los matrimonios, en la adolescencia precoz y en la adolescencia tardía. Y eso es lo que se ve en esas dos obras, cómo las niñas dejan los hogares porque no encuentran un lugar y se van al matrimonio porque ahí es donde creen que van a encontrar su lugar en el mundo. Eso no ocurre en todos los casos. Hay familias que ya de alguna manera van asumiendo
que la educación de la niña es un deber de los padres, de las madres, de los tutores, pero en la mayor parte de las familias no lo asumen. Y las niñas en las calles son el blanco fácil de cualquier persona, cualquier viejo verde, cualquier persona que quiere de alguna manera estar con una niña, ¿no? Vuelvo un poco arriba, con esa nota diapositiva, pero bueno. Y cuando ellas llegan al hogar, tanto en Ebingamot como en Sollozos de Mujer, hay una definición, hay una frase que resume cómo se sienten las protagonistas de las dos obras. Solo soy un utensilio de más para mi hogar, donde tampoco se encuentran en el hogar un espacio. Porque de momento en que tú entras en un matrimonio endowe, en un matrimonio vicio, en un matrimonio fan, en un matrimonio bubi, se espera de ti cosas. Se espera de ti maternidad, que tengas unos hijos. Se espera de ti que tú le sirvas al marido, que le hagas la mesa, que le hagas no sé qué. Se espera de ti que abandones la escolaridad. Y aunque no te digan dejar de estudiar, tienes tantos deberes que tú misma dejas de estudiar. Si el parto ha sido complicado, por ejemplo, en el caso de Ebingamot, la protagonista Chabeli, su primer parto complicado por cesárea, tiene que dejar de estudiar. Y en el libro ese de Isabel Rope, el hombre, el marido, sigue estudiando. Llega a la UNGE, se va a China, se va a la universidad, estudia y vuelve. La vida del hombre sigue desarrollándose. La que se ve totalmente bloqueada es la vida de las niñas, que entran en los matrimonios porque allí creen que van a encontrar la solución a sus problemas, ¿no? Tanto en la obra de Isabel Rope como en la de Anita Iseikoto encontramos esa figura de la que hablaba Remey, las abuelas. Es verdad que las madres, las abuelas, las mujeres la encargan de transmitir el patriarcado, pero también son las primeras personas que nos dicen que el patriarcado existe. O sea, la figura de la abuela es una contradicción dentro de las tradiciones étnicas guineanas, ¿no? Si tú te vas, por ejemplo, a un bautizo o a un nacimiento o una boda de la cultura bubi, me he ido muchas veces a Rebola, las canciones, el contenido feminista, a partir de ahí nos empezamos a nutrir del feminismo. Luego, cuando tú te vienes a Europa, lees El segundo sexo, lees una obra de alguna feminista europea, eso es la continuación del feminismo que tú has tragado desde la tradición oral, ¿no? De la que hablaba ella, ¿no? La abuela le transmite la sumisión, pero también le transmite lo que ella no debe ser nunca en la vida, ¿no? Como por ejemplo en la obra de Anita Iseikoto, la abuela le dice: hija mía, el hombre te quitará la libertad, te quitará las fuerzas, pero jamás permitas que te quite las esperanzas, aunque todo en ti sean solo sollozos, ¿no? Y ella va interiorizando ese proceso de transmisión de feminismo. Otro elemento que es importante en las dos obras son los personajes femeninos rebeldes, ¿no? Se podría decir. En Sollozos de Mujer podemos encontrar, por ejemplo, la figura de la abuela, encontramos la figura de la bailarina, que se repite porque ya aparece de alguna manera en la obra de Como, pero tenemos en las tradiciones étnicas guineanas que la música, las mujeres utilizan la música como una forma de reivindicar, una forma de existir. Entonces siempre aparece la mujer cantando, aparece la mujer bailando, aparece la mujer utilizando la música, el arte como herramientas de rebelarse contra un sistema de dominación. Muy bien. Otro aspecto es el tema, por ejemplo, en el que hay que insistir, el tema de la estructura social. Cómo está la sociedad estructurada, los hombres están trabajando en política, a medida que van narrando las autoras los espacios, dibujan a una mujer, si no está rezando, está cocinando, las asociaciones religiosas, achicofradía. Se ve cómo las mujeres están en esos espacios, ¿no? Y cuando ya se entra, ya se introduce el lector en el mundo político, solamente encuentra a hombres. No es porque solamente hay mujeres en el mundo político masculino. En Guinea Ecuatorial no solamente hay hombres, también están las mujeres, pero más en el sentido folclórico que en un cambio real.
Chabeli, la protagonista de Bingamot, es una niña educada en los internados, como he dicho antes, a través de lo que sigue siendo la sección femenina. Y el marido, siempre Ndonguito, no Ndong, Ndonguito es Ndong pequeño. Siempre que Ndonguito habla de ella, a lo largo es como mi mujer no puede ser infiel. Mi mujer ha sido educada en los internados, ¿no? Presume de ello. En tiempos de la colonia existía una cosa que se llamaba Sixa. Sixa era una institución a la que se llevaban a las mujeres que estaban a punto de casarse para que aprendieran a ser buenas esposas. Entonces, los internados representan esto, y porque yo he pasado por allí, por los internados, ¿no? Ahí aprendí a rezar y aprendí a ser atea. No hay muchísima diferencia. Entonces, él está hablando de Ndonguito, está casado con 3 mujeres, luego tiene otras amantes, pero siempre presume que su mujer Chabeli, la primera esposa, es su dignidad, ¿no? Hasta que la primera esposa también aprende a ser una atea sexual, empieza a buscarse a otros chicos y se le viene el mundo abajo a Ndonguito, ¿no? Cada vez que Chabeli quiere ser algo en la vida, la protagonista de Bingamot siempre tira del marido. Mi marido, ¿no? El marido es lo que en la novela Rece Dividende es un vale, ¿no? Es el que le garantiza el pan. Ella deja de estudiar. Pero hay una parte de mujer emprendedora en la novela, y de esa parte hablando Remey, el tontín. El tontín se puede llamar de muchas formas en Guinea. Tontín, Yangue, Esuan, da igual como quiera, pero todo el mundo entiende. Entonces ella misma, Chabeli, empieza a hacerse su propia casa, construye una casa a través del tontín y preparando buñuelos en las afueras de su casa, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que tiene que vivir, se quiere separar, no puede separarse porque si se separa, los hijos se quedan. Si se separa, estará mal vista por la tribu, por la tradición fan, porque ha dejado a los hijos, los ha abandonado. Ella tiene que ser madre antes que esposa, antes que ella misma, antes que persona. Entonces lo va narrando la autora, cómo renuncia a todo lo que ella es, porque su marido tiene que ser una persona con éxito, etcétera, ¿no? En la poligamia, a lo largo del libro, se ve cómo las mujeres están peleadas todo el tiempo, ¿no? El falocentrismo. Pero a pesar de que ellas dicen se pelean por el marido, se deja ver en la obra que más que por el marido se pelean por lo que significa el marido. Quieren ser gamot, quieren ser mujer de una persona. Es lo más cercano que tiene una mujer fan a la condición humana. Menengamot, y además cuando cantan lo dicen, no soy un gamot. Las que no están casadas son las aisladas, no son las que no han podido lograr ese sueño, ¿no? Esa gran mentira, ¿no? Del matrimonio para mí, al menos en nuestro contexto, ¿no? Entonces, cada una se va a un pueblo vecino a buscarse alguna medicación tradicional que le ayude a agarrar al Ndonguito, que el Ndonguito sea el que le lleve a las fiestas, el que le lleve a presentarle a no sé dónde, para que sea un angam, y también se pelean por el dinero. Pero en la práctica todas son infieles. Todas le son infieles a Ndonguito. Pero Ndonguito es un hombre, es un dibujo, ¿no? Muchas veces cuando se habla del feminismo, se cree que el feminismo solamente le beneficia a la mujer, pero muchas veces suelo ver que el hombre llega a un momento en que se transforma en un juguete para las mujeres. Pero ellos mismos no son conscientes de que son juguetes, porque eso es lo que les hace varones, ¿no? A menos cuando Ndonguito se pone a hablar y cuenta con su Bugatti, ¿no? Es un modelo de coche en Guinea. Y de presunción, ¿no? Cuando Ndonguito habla, enumera las marcas que tiene, la marca de mujer. Y un momento en que dice, tengo una marca de coche Bugatti, una marca de casa y una marca de mujer. Y mi mujer, la primera, es mulata, eso es otro tema en Guinea, que es para otra conferencia, y además está educada por la Sixa que queda pendiente, pero que no tiene ese nombre, ¿no? Muy bien. Voy terminando porque... Sí. Algunas recomendaciones. El derecho a la educación.
en el caso de Guinea no está garantizado para la mujer. ¿Por qué? Porque las familias no asumen que la escolaridad de la niña es un deber. Hay familias que sí, pocas, pero la mayoría no. Y las familias te empujan a tráete el novio, tráete el marido, que traiga el dinero, etcétera. Te empujan allá. Y luego la escuela te empuja para afuera. Fuera de aquí, si tú estás embarazada no puedes estar aquí, para afuera, para afuera. Entonces ahí estamos las mujeres en medio. La escuela te echa y la familia te echa a la calle. Estamos en la calle. Pero no la calle, como se entiende en la tradición fan, la calle literalmente, ¿no? Entonces, para que ese derecho a la educación de la niña esté garantizado, hacen falta políticas específicas. No solamente la familia no asume tu educación como un deber, no solamente la escuela te echa porque estás embarazada, también el hospital te echa, el sistema sanitario te echa porque el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo no está permitido, está penalizado abortar. Aunque luego la gente ya vota a su manera, ¿no? Que también tiene sus explicaciones, ¿no? Entonces, si la mujer no tiene garantizado ese derecho a la educación, no se puede hablar de la mujer, la mujer empoderada, ¿no? A largo plazo. Está muy bien que nos eduquemos dentro de lo que es la tradición endowe, visio, que tengamos esa educación, está muy bien, pero Guinea es un país que tiene instituciones occidentales. Si tú no tienes una carrera universitaria, tú nunca podrás soñar con un salario bien establecido, ¿no? Siempre estarás vendiendo macara, buñuelos. Otro aspecto importante. Hace como una semana el Banco Mundial organizó en Malabo unas conferencias sobre violencia de género, economía y todo lo demás. En Guinea no hay una ley que penaliza la violencia de género. Por lo tanto, esa violencia de género de la que ya se quejaban en ECOMO, ya se quejaba la autora María Anzué, esa violencia de género de la que se quejaba ya Raquel Ilombé, esa violencia de género de la que se queja en todas las obras, de las mil maneras, esa que está aquí al lado, como no me miro, tampoco la voy a mirar, esa violencia de género se está repitiendo en todas las obras, hasta la última, que es el Bingamot. Las mujeres están hablando del llanto, pero del llanto de que necesitamos a ese Estado, ¿no? Que no nos hace ningún tipo de caso. Otro aspecto muy importante, la literatura, el arte, la música. Por ahora son los campos en los que la mujer guineana puede hablar, puede expresarse, pero es un campo no protegido. Los libros de las mujeres no interesan, porque hablan de un tema que no constituye una prioridad, ni para el Estado, ni para nuestros compañeros de letras. La última vez que quedé con un amigo me dice, Melibea, he leído tu última obra, pero estoy un poco decepcionada, pero ¿cuándo vas a hablar tú de cosas importantes? Porque solo hablas de la mujer. Pero él es la persona más cercana que tengo. Los demás lo dicen a su manera, ¿no? Como diciendo, otra vez las mujeres van a ponerse ahí a hablar, como estuvimos en Madrid y se sentaron en un lugar estratégico atrás diciendo, lanzando preguntas como esas estúpidas que están ahí sentadas, ¿no? Que no tienen ni idea de la vida, ¿no? En ese mundo estamos. Una obra como la de Isabel Ichaikoto, que no está, pero es una buena obra que podría ser una forma de que se entienda que las mujeres, ¿qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Bingamo solamente tiene 3 o 4 ejemplares y hay que ir de mano en mano. Es decir, la literatura escrita por mujeres guineanas es una literatura que no tiene subvención, que no tiene respaldo institucional. Entonces, la mujer guineana necesita debate, necesita encontrarse, necesitamos sentarnos. Las 7 u 8 o 9 etnias que vayan a medida que vaya viendo un poquito de libertad, pues la mujer dirán, pues yo soy medio bubi, medio endowe y fan de Murcia, pues yo soy bubi de bola, soy bubi de esa diversidad, que cada mujer se identifique con lo que quiera, pero que tengamos un espacio donde las mujeres puedan hablar, que podamos poner puntos en común, porque a pesar de la diversidad étnica, todas somos mujeres. Y esa diversidad, ese punto en común, se ve en la literatura. Pero las mujeres que escribimos en nuestro país no tenemos ese respaldo, no tenemos
maneras de visibilizar esa literatura. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Un panorama completo, introductorio, dijéramos, de la mujer africana en Guinea Ecuatoriana, en la parte de la economía, de la política, también una panorama un poquito más amplia, y específicamente de cómo incide el patriarcado, ¿no?, específicamente en Guinea Ecuatorial, independientemente de la etnia. Ahora me gustaría, estos 10 minutos que faltan, me gustaría dar la palabra a nuestra audiencia para que podáis preguntar, sugerir, comentar. Aprovechando este momento, sí, por favor, Gabriel, si puedes acercar el micrófono. Gracias. El micrófono tiene que estar por aquí. ¿Sí? Palabras. Jovino. Después esta señora. Después Caro. ¿Está encendido? No lo sé. Ah, bueno. Solamente en relación a la brutal exposición que habéis hecho sobre la realidad africana y de la mujer africana, yo también quería sumar un poco vuestra experiencia en la sociedad europea, ¿no? Y en ese sentido, es decir, cómo se vive una palabra que lamentablemente dentro de los círculos feministas de aquí de Europa he sentido a mujeres jóvenes decir que no creen en la sororidad. Entonces yo lo que quería preguntaros es si de alguna manera, ¿cómo veis vosotros la sororidad en África? Si realmente se puede ejercer, por lo visto, por todo lo que habéis contado más o menos, tenéis una clara conciencia de que vuestras vivencias se asemejan mucho de etnia a etnia a pesar de las diferentes etnias y a pesar de las separaciones de las etnias. Y por el otro lado, bueno, ¿cuál es vuestra opinión en relación a eso, no? Gracias. Sí, si pueden preguntar en general, luego vamos a contestar. Sí, gracias. Tengo que suscribir completamente la exposición de mis dos compañeras, pero hay un aspecto que no han tocado, y es el aspecto de las mujeres que mueren a manos de sus maridos. El fenómeno, por ejemplo, en África y más concretamente en Guinea Ecuatorial, no se da mucho. Pero como yo vivo entre Guinea Ecuatorial y España y Occidente, quisiera saber si ustedes han hecho una especie de comparación del por qué el fenómeno de las mujeres que mueren a manos de sus maridos no ocurre mucho en estas sociedades como la de Guinea Ecuatorial, en la que las mujeres tienen tanto maltrato y más en Occidente, donde hay leyes y leyes que son capaces de castigar severamente a los maltratadores. ¿Por qué puede ocurrir este fenómeno? Porque yo lo observo. Sí, muchas gracias a las dos. He aprendido, como siempre, he aprendido muchísimo. Y mi pregunta es, me gustaría saber si las escritoras de Guinea Ecuatorial tenéis relaciones entre vosotros en Guinea Ecuatorial, si esto parece ser, ¿no?, es tan complicado, o si hay una especie de contacto, de intercambio en Guinea Ecuatorial, y también si de todas estas gente joven que está ahora escribiendo, escribe desde Guinea Ecuatorial o si se escribe más desde la diáspora, ¿no? Que evidentemente parece que la diáspora sigue siendo un sitio seguro, pero siempre hay esa referencia y al fin y al cabo parece que todos los espacios a los que se refiere las literaturas que allí se dan, todas se referencian allí, ¿no? O si se escribe también desde aquí, desde la diáspora. Pero bueno, lo que me interesa es más que nada si hay algún tipo de relación allí o si se hace complicado también que os reunáis, si existe algún tipo de organización alrededor de escritoras guineanas.
cuando se me aparta del tam-tam, me pierdo, ¿eh? Claro, ahora sí. Sí, que tenemos relación. Hay un chat donde van explicando, oye, tenemos una reunión, oye, hay alguien que ha sacado un texto, oye, cómo podemos hacerlos, y lo activa y lo coordina Meli. Se escribe más en la diáspora que en Guinea. En Guinea se escribe, como ha apuntado la joven, el libro este que está diciendo es un libro que yo no he tenido la posibilidad de tenerlo. Meli Bea escribe, pero está editado fuera. El libro este de la joven Mikui, me llegó, pero se editó no sé cómo, pero vi que se editaría en Valencia. Se escribe, sí, en fin, se escribe más fuera. Pero yo lo que he observado, no sé si estoy en lo cierto, que los libros escritos por mujeres guineanas fuera tampoco tienen la resonancia de decir, oye, libros de mujeres africanas que escriben directamente en castellano. Por ejemplo, el libro que les he presentado de mi amiga Victoria, yo estoy segura que mucha gente no conoce a esta autora, y tiene 2 libros muy, muy, muy buenos, Mogambo y el otro no he hecho. Sí, hay relación, escribimos más fuera que dentro. La relación que falta ahora es conectarnos con las pocas escritoras guineanas que viven aquí. Algunas también están en unos niveles de que no sintonizamos, etcétera, etcétera. En cuanto a la señora, no sé, es el tema de si hay sororidad. Sí, Si para vosotros la palabra sororidad es solo una palabra o realmente es una práctica y constituye una realidad. Con las compañeras de la sociedad receptora. Las hermanas africanas, por ejemplo. Con las hermanas africanas es una realidad. Estamos intentando trabajar conjuntamente. Por ejemplo, antaño las asociaciones de las africanas de la diáspora eran por países, primero por grupos étnicos, las guineanas, los bubis, los fan, cada uno tenía su asociación. Luego ya fue por países, las senegalesas. Ahora las mujeres africanas que vivimos en Cataluña intentamos a ver si podemos hacer un grupo de mujeres africanas y trabajar conjuntamente, porque las reivindicaciones son únicas. El Estado, en cuanto a la documentación, es uniforme, entonces intentar hacer reivindicaciones conjuntas. Pero con la sociedad receptora son palabras. Es como si me hablaras de multiculturalidad, intercultural, todas esas palabras, pero no se ha encontrado nunca el espacio donde debatirlos de igual a igual. Yo llevo 50 años viviendo entre la sociedad receptora y la conozco como si lo hubiera parido. Y el compañero, luego me dejas. El amigo, yo soy de Figueras. Bubi de Figueras. Entonces, en Figueras decimos, Mbugutoli. Tú has querido provocar. Tú has querido provocar, y te diré que en cuanto a la violencia doméstica, en nuestros países de origen sí que existe. Y no hay estadística de cuántas mujeres mueren directamente por la violencia doméstica. Por esto no podemos decir, aquí se mata, ahí no se mata. No es, cuando muchas veces dicen, no, es que sí hay violencia, pero ¿cuántos mueren estadísticamente en Europa? No, mueren muchísimo. Hay mujeres que mueren por la violencia, no por este golpe que le dio el primer día. A lo mejor le da un golpe de tal manera que esta mujer está sufriendo, como no hay médico, no puede, incluso la sociedad, los parientes, muchas veces no hacen caso porque le han pegado. Entonces, esa mujer va sufriendo, al final muere, es a través de la violencia. Decirte que hay canciones en África y concretamente
en mi pueblo Rebola, que Meli conoce muy bien, que dicen, si mi marido no me pega, es porque mi marido no me quiere. Y todo el mundo, bum, bum. O sea, la violencia doméstica es general, solo que con matices. Aquí hoy en Zaragoza le ha dado con un cuchillazo y claro, hay teles, lo explican, si es Telecinco mejor, tal. Allí está en el pueblo, pobre mujer, y a los 2 días ha muerto. ¿Qué tenía? Malaria. ¿Me explico? O una enfermedad que largamente venía apareciendo. Sí. Bueno, la última vez que estuvimos presentando un libro, el de Isabel Ropé, en la mesa estaba un compañero que le decía a las chicas, cuidado con el feminismo de los blancos, porque luego, si traen las leyes que tienen ellas allí, vais a morir como se mueren ellas. Sí, ahora el miedo a ser feminista es, no seas como ella, porque mira en la tele cómo se mueren, ¿no? O sea, un asunto tan grave, la gente está cachondeando, literalmente. Entonces, en España, yo creo que la violencia de género y las muertes se deben a que hay una institucionalización del problema. Oye, tú antes eras infiel y no pasaba nada, pero tu mujer ahora puede decir, me separo y no pasa nada. ¿Y cómo asumes esto? Es que las mujeres antes aguantaban, tenían que aguantar, ahora ya no. Por eso las muertes. Llegará un momento en que... Perdón. Llegará un momento... Hola, el tam-tam ese. Llegará un momento en que la sociedad tenga que entender que no, que si ha decidido que se separa, se separa. Y si tengo que pasar una pensión porque tengo un hijo con esa mujer y ella lo está cuidando, lo cuido, ¿no? Es que entró con otro hombre en la casa que pago yo. ¿Y qué? En nuestro país te dicen a la calle con toda la maleta. En el caso Fan, ¿no? Vete a la calle, me quedo con los hijos de lo que hemos trabajado. En el caso Bubi dicen, tú llévate a los hijos, total, me quedo aquí viviendo, y ves a las mujeres Bubi con hijos en todas partes, las pobres. Y dicen por ahí que la etnia Bubi es matriarcal. Me pregunto, ¿qué matriarcado es esta? O sea, yo creo que en nuestro país, cuando la ley le ponga al hombre guineano en su sitio, nos matarán igual. Pasará lo mismo. Porque en el fondo el patriarcado tiene el mismo rostro. En España tiene su forma de manifestarse, en Guinea la otra manera. ¿Por qué por ahora no las matan? Porque el hombre sigue viviendo en un paraíso delictivo. Te puede engañar, se puede no hacerse cargo del niño. No pasa nada. El otro día Remey estaba explicando qué pasa en octubre, septiembre y noviembre cuando las mujeres tienen que matricular a sus hijos. Tienen que hacerlo ellas. En fin, es una larga historia. En lo que tiene que ver con la sororidad, sí que en Guinea notamos la diferencia cuando algún embajador es mujer. Cuando la embajadora es mujer y es feminista, tú notas el cambio, las políticas son diferentes, notas esa solidaridad. Por ejemplo, la embajadora de Guinea ahora es una mujer. Nota la diferencia, notas el cambio en las políticas. Sí, la verdad es que sí. Y en cuanto a la Sororidad. esas palabras. Sí, sí. Yo les voy a leer un segundo de un texto y ustedes lo piensan, lo de la sororidad. Cuando hemos hablado de las mujeres en la diáspora, hemos utilizado este término como sinónimo de migración, siendo así que estas mujeres, o sea, las mujeres inmigrantes, cargan en sus viajes una maleta llena de realidades, de nuevas formas de vida, en definitiva, de otra cosmogonía. En muchos casos, no se nos deja dar, pretendiendo siempre que queremos recibir. Por eso no hay esta sororidad.
con la sociedad receptora de momento. Ok, y Porque luego, nos ven como que solo queremos recibir. y luego en lo que decía la compañera, las escritoras nos llevamos bien, pero también hay que saber con quién. Porque la última vez que tuve una discusión con una escritora, dijo de María Anzué que María Anzué ya no era guineana, ya era blanca. Porque fumaba, bebía y decía lo que daba la gana. Digo, hija mía, si la fan siempre hemos hecho la gana toda la vida. Y no somos blancas y fumábamos y bebíamos. Otra cosa es que no se nos tome en cuenta. Pero esas cosas ya las hacían. O sea, que sí que hay relación. Pero en cuanto tú te defines como feminista, cuando una muchacha ya se acerca a ti, cuidado con esta, cuidado que te vas a quedar sin marido, que las feministas no se casan. Cuidado que te van a hacer bollera, que no se sabe si está en la acera de la derecha o la izquierda. Cuidado, o sea, antes de que llegue a ti ha recibido como 40 advertencias de que no se acerque. O sea, es muy duro. Pero sí hay conexión. Hay entendimiento en lo que se puede, claro. Bueno, pues despedimos aquí la sesión. Muchas gracias. Se nos ha hecho realmente corto. En realidad el tiempo era poquito. Muchas gracias. Os esperamos en la tercera sesión la próxima semana. Y bien, aquí lo dejamos. Gracias.